También del tiempo, de una reflexión, yo diría metafísica. Vamos a tener una charla muy agradable con Antonio Fuster Juárez, porque acaba de publicar Lo que solo el tiempo sabe en Neverland. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Fíjate qué coincidencia con Ulises Bértolo sobre la importancia del tiempo, el romanticismo y las relaciones a través de los siglos, ¿no? Porque en esta fascinante novela planteas un Madrid ilustrado del siglo XVIII, pero otra historia, que es la peripecia de un hombre del siglo XXI, precisamente, que está muy preocupado en narrar los hechos que acontecen antes del 2 de mayo de 1808. Entonces, tienes dos historias paralelas que solo el tiempo sabe. Efectivamente. El hecho de que en la mitad de las historias, es decir, en la que se produce en 1800, haya escogido precisamente esa fecha, no ha sido casual, como puedes imaginar, David, sino que tiene relación con lo que estaba ocurriendo en ese momento en España y muy concretamente en Madrid. Podía haber escogido 1789, fecha de la Revolución Francesa. Bueno, pues seguro que fue un momento crucial en este Madrid nuestro, y sobre todo en la clase política de aquel tiempo, que veía cómo iban cortando las cabezas en Francia de algunos de sus compañeros de fatigas. O podía haber cogido en 1808, donde los españolitos nos dimos cuenta que había que echar fuera a los franceses, pero no, 1800 creo que es un momento idóneo, porque es el momento en que los españoles empezamos a despuntar, y de alguna manera, y muy especialmente los ilustrados. Y quiero además, como la protagonista en ese tiempo de la novela es una mujer, pues tratar muy a fondo todo lo que es la vida íntima de las mujeres de ese tiempo, y cómo van cogiendo cada vez más un lugar en la historia, un lugar en el mundo, lejos de aquello que las consideraba como puros elementos decorativos del varón. Hablamos con Antonio Fuster, Lo que solo el tiempo sabe, en Neverland. Y acababa de comentar, Antonio, ese Madrid ilustrado, pero también hay, yo creo, en el arranque sobre todo, una crítica a un estado de una persona que es el protagonista, que es Julio Sastre, que acaba de ser despedido, que acaba de tener una crisis terrible porque está en pleno proceso de divorcio de su esposa, y termina en un pequeño piso, y a partir de ahí, de ese descenso a la crisis, encuentra en la literatura una forma muy especial de conectar, incluso puede ser con alguien que lo ama, y puede ser que incluso que lo corresponda. Bien, sí. A ver, yo no entiendo ninguna obra de ficción que no esté rodeada de pasión, y bueno, perdóname el pareado, pero así lo veo. Entonces yo, dentro de esta novela, tenía que meter mis pasiones, y mis pasiones están relacionadas, bueno, con la historia, por supuesto, y por eso toco 1800, pero también con la actualidad, y porque al fin y al cabo mi vocación periodística no puedo obviarla en una obra que yo construya de ficción. Entonces esas dos lo están, y lo está una tercera, que seguro de la que hablaremos un poco más a fondo, que es el tema de los viajes, y concretamente de los viajes en el tiempo. Planteas desde luego una reflexión sobre viajes en el tiempo, pero incluso me llama la atención los presupuestos científicos, ¿no? Porque realmente te apoyas en argumentos sólidos, decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se van a poder hacer viajes en el tiempo? Incluso recurres a lo paranormal, pero sí es verdad que fundamentas muy bien, y a veces el lector llega a pensar, pues a mí sí me gustaría conectar con esta persona, ¿no? Y viajar hasta allí. A ver, ¿y por qué no? Efectivamente, el tratamiento fundamental de la novela está en torno a el tiempo y a las normas que rigen el tiempo. No solamente es el hecho de que haya que buscar cómo es el tiempo y en qué podemos fundamentar el tiempo, sino buscar de qué modo podemos saltárnoslo. Y para eso, efectivamente, como estabas comentando, David, recurro a la investigación tradicional, es decir, a la ciencia, que nos aporta, tanto desde la psicología como desde la física, nos aporta algunas novedades que podemos utilizar perfectamente. Por otro lado, también utilizo, sin ninguna duda, lo paranormal, que también has comentado, los viajes astrales y todo este tipo de elementos de las sabidurías invisibles que vale la pena explorar. También la nueva era, en algunos de sus aspectos, y ¿por qué no
también utilizo otros elementos dentro de la forma de ver el tiempo, y uno de ellos, y muy fundamental, porque a mí me interesa de manera muy especial, son los viajes tradicionales. Y como recordarás, dentro de la novela hay una especie de reflexión sobre el mundo Dogon, que es una tribu africana que habita en Mali, en el centro de Mali, en el Bandiagara, en una grieta prácticamente perdida del mundo, pues ahí habitan estos tienen una cosmogonía que hasta prácticamente el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, no fue comprobada por la ciencia, y sin embargo los dogones ya la tenían, y ellos tienen unos criterios sobre los viajes que también exploro dentro de la novela. Lo que sí quiero dejar muy claro, David, es que a pesar de todo esto, lo que intento es construir una historia, y una historia que sea fácilmente digerible y que se pueda leer con tranquilidad y casi sin prestarle demasiada atención, o sea, que te vaya penetrando la propia historia. En Lo que solo el tiempo sabe, de Antonio Fuster, en Neverland, el escritor se adentra por criterios científicos, se adentra por lo paranormal, pero sobre todo hay una conexión que transformas en real entre un personaje de ficción, ¿verdad?, y el propio escritor. E incluso se llega a modificar el propio texto que está escribiendo a medida que la protagonista, que es Isabel, empieza a conectar con él, ¿no? ¿Qué conexión se produce entre escritor y criatura? Que esto es muy literario y muy bonito. Sí. Bueno, la verdad es que cuando yo empecé a tratar de plasmar en papel esta novela hace 25 años, y esto que no es desde ayer. Lo que pasa es que, a pesar de que es mi 10º libro, siempre he estado postergándola porque me parecía una estructura muy compleja para sacar adelante, porque quería poner en contacto efectivamente una persona de 1800 con una persona de 2008, y eso no parecía como muy probable, ¿no? Y sobre todo no parecía muy posible de hacer creíble para quien leyera la novela. Y yo creo que todo aquel que escribimos, y sobre todo que escribimos ficción, pretendemos que nuestro interlocutor, que en este caso es el lector, se crea aquello que estamos planteándolo. Y de ahí que buscara el modo, y este modo fue los medios informáticos. ¿Por qué no comunicarnos a través de los medios informáticos? Y esta es la fórmula que conseguí poner de alguna manera en la tesitura de que fuera creíble. Tenemos personajes como Cea Bermúdez, Jovellanos, Godoy, Moratín, la duquesa de Alba, por supuesto, Goya. ¿Qué nos enseñaron aquellos ilustrados a los españoles de hoy? La verdad es que muchas cosas nos enseñaron esta gente, porque quizá Godoy es el que menos, porque evidentemente llegó al poder, de acuerdo, era un tipo listo, pero al fin y al cabo llegó al poder a través de las faldas de la reina, de María Luisa, a los que los madrileños llamaban la sabandija, por razones obvias supongo, pero es cierto que la llamaban así, y lo ponían en los pasquines por todas partes dentro de Madrid, pero sí de Goya, de Ceán Bermúdez, por supuesto, de Moratín, que nos enseñó que la ficción podía estar estructurada, y yo he seguido estrictamente la estructura que el propio Moratín trata en la novela, de cómo debe construirse algo de ficción, ¿no? Goya en ese momento estaba además cambiando su forma de pintar, y pasaba de ser un pintor puramente figurativo a empezar a dejar que los demás pensaran, utilizaran su mente para identificar aquello que él quería decir dentro de su pintura. Entonces nos enseñaron evidentemente muchas cosas en relación a eso. Lo más interesante es que Isabel de Mesa está metida de hocicoz en ese mundo palatino, el mundo de poder, el mundo de la corte de Goya, de la duquesa de Alba, y bueno, pues ella juega un papel también, ¿no? En esas estructuras donde la cultura y el poder pues tenían una relación muy íntima, al final sí que arroja el rastro de grandes obras de arte, grandes obras de la pintura, de la literatura. Hablamos de Moratín. Qué curioso cómo al final esa estructura de poder del rey sí que nos legó obras muy estimables, ¿verdad? Sí.
Sí, bueno, porque estaban ahí esos otros genios que no estaban dentro de la propia estructura, pero sí periféricos a ella, y que de alguna manera eran capaces de interpretar lo que estaba ocurriendo en aquel principio del siglo, y bueno, final del siglo anterior y principios del siglo XIX, y que fueron capaces de plasmarlo, unos en obras de teatro, otros en pinturas, y otros incluso en la misma estructura política, como podría ser el caso de Ceán Bermúdez, o de algún otro de los actores que pasan por dentro del año 1800. Hablemos de la posibilidad, hablemos de literatura y hablemos de las leyes de la física. Es una novela que aborda a tumba abierta ese queridísimo y anhelado encuentro entre las ciencias y las letras. ¿De verdad, Antonio Fuster, se puede viajar, crees, a través del tiempo por un agujero de gusano? Mira, te lo voy a decir con algo que me ocurrió, porque yo en el fondo creo también que a veces las sincronicidades se dan en el mundo, ¿no? Y cuando yo estaba preparando un poco qué es lo que iba a decir en la presentación del libro aquí en Madrid, no sabía cómo expresar que la realidad podía ser la que yo estaba contando. Y cayó en mis manos una carta de Alfred Einstein, probablemente apócrifa, no estoy muy seguro de que sea real, pero era una carta dirigida a su hija Lisbeth. Einstein la tuvo cuando no estaba casado, y en aquel tiempo tener una hija fuera del matrimonio era algo absolutamente impensable, y que además podía cargarse la carrera del incipiente físico que estaba trabajando en una oficina de patentes en Suiza. Entonces, se dice que nunca la volvió a ver, o sea, que nació en Polonia y que nunca la volvió a ver. Pero hay otras gentes que dicen que la estuvo escribiendo durante toda su vida. Bueno, pues una de esas cartas, Einstein, con frases extremadamente cariñosas hacia su hija, le habla de la fuerza del amor, de la capacidad que tiene el amor para conseguir las cosas. Y incluso llega a hacer el paralelismo de decir que su fórmula, la que conocen hasta los niños de Teta, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, cambiando la masa por cantidad de amor, se convertía que la energía que contenía el amor podía llegar a ser casi infinita. Luego, por tanto, ¿por qué no creer en el amor para resolver el problema que plantea esta novela? Y meter la variable del viaje en el tiempo, ¿no? Claro, es que si el amor todo lo puede, quizá está ahí. Dentro de las claves que te comentaba, como comentábamos antes, efectivamente está ahí dentro metido, hay un elemento que es un camafeo, que es una piedra además una piedra tallada, con ciertas características dentro del mundo del esoterismo y todo esto, que permiten también acercarnos a ese mundo. Y es lo que hago dentro de la novela. Sí, de acuerdo, es posible. Mira, yo siempre he pensado que esta novela plantea una historia de amor, que es lo que me salió finalmente, una historia de amor que en muchos aspectos es tan imposible que resulta absolutamente creíble. Y esa es para mí la gran virtud, si es que tiene alguna, que tiene esta novela. ¿Crees, Antonio Fuster, que la manera de burlar las leyes del tiempo y la muerte puede ser a través del amor? Sí, creo que es la única. Como decía Quevedo, ¿no? Sí. El amor más allá de la muerte. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. La única, ¿no? Sí, probablemente sí. Al nivel de nuestros conocimientos actuales, desde luego la física no nos permite viajar en el tiempo, o si nos lo permite de una forma tan absolutamente complicada que resulta prácticamente imposible. También desde otros puntos de vista, por ejemplo, podemos obtener regresiones desde el mundo de la psicología hacia atrás en el tiempo, y por supuesto el modo en que algunas sabidurías invisibles permiten contemplar, que son los viajes astrales, es decir, la posibilidad de viajar en un estado en que el cuerpo no existe, o sea, no tiene materia, y reconvertirse en materia en el lugar de destino. Bien, todas estas son las cosas que yo manejo ahí dentro de la novela. No, está muy interesante. Muy interesante. Eliges ese vértice, ese punto, esa bisagra, el 2 de mayo de 1808. ¿Cómo cambia el escenario de España? Yo he huido de buscar el 1808, precisamente por eso, pero efectivamente en 1808 se produce un cambio radical del mundo español. Veníamos de una
de un reinado impuesto por Napoleón, y pasamos a una situación en la que la esperanza de todos los españoles es enorme, porque parece que vamos hacia un mundo nuevo, y ese mundo nuevo se llama Fernando VII, y precisamente no es el mejor de los mundos posibles. El rey felón, decían muchos, ¿no? Fernando VII. Antonio, viajes en el tiempo, una novela temporal. ¿Quiénes serían para ti tus referentes? Es un programa de libros. ¿Qué escritores te inspiran? ¿A quiénes recomiendas a los oyentes del Marcapáginas? ¿A quiénes no se deberían perder? Bien, para mí hay un libro que cuando yo estaba inmerso en la escritura de llegó a mis manos, que me recordó mucho algunos de los pensamientos que yo había tenido mientras estaba maquinando la posibilidad de hacer esta novela, y era El 8 de Catherine Neville. Es un magnífico libro que no ha tenido continuidad, porque el siguiente, Al fuego, no es ni con mucho de igual calidad, pero El 8 para mí es una excelente novela. Vendió, yo creo que 4 o 5 millones de ejemplares. Un bestseller. Sí, me pareció un libro magnífico. Y luego hay otro libro también, del cual se ha hecho también alguna película de cine, que también está emparentado con esta novela, que es La mujer del viajero en el tiempo. La mujer del viajero en el tiempo. Sí. No recuerdo el nombre es una mujer, la autora, y no recuerdo exactamente el nombre ahora mismo, discúlpame, pero es una novela bastante interesante que también está bastante emparentada con esto. Pues ahí lo tienen, amigos del Marcapáginas, Lo que solo el tiempo sabe, de Antonio Fuster Juárez, en Neverland Ediciones. Una magnífica reflexión acerca de la importancia del amor y de arriesgar, y de, en un momento de crisis, en un momento grave, pues apostar por incluso lo que puede aparentar un cierto peligro, ¿no? Porque realmente abismarse por esos viajes, pues podía haber dado al traste con la aventura de tu protagonista. Una excelente novela, Antonio, y imagino que estarás ya trabajando en la siguiente, ¿verdad? Bueno, siempre. Siempre. ¿Nos puedes dar alguna pista? Bien, tengo dos en proyecto. La verdad es que no me gusta demasiado hablar de futuros proyectos cuando tengo algo tan presente aquí, pero sí, te voy a comentar que tengo dos proyectos. Uno está relacionado con el mundo de la aventura, porque esa es otra de mis grandes pasiones, la aventura del viaje, y que está relacionada con Heródoto. Hombre. Sí. Y la segunda, y probablemente la que le vaya a meter mano antes, es una que intenta hacer una reflexión sobre las buenas gentes que poblaron este país, y que cuando se habla siempre de la guerra civil y de esos tiempos, tanto los anteriores como los inmediatamente posteriores, siempre se habla desde un bando o desde el otro bando, pero nunca se habla de que en ambos bandos hubo gente muy buena que fue capaz de ayudarse los unos a los otros independientemente del bando en el que estuvieran. Y intento poner en paralelismo la vida o el nacimiento de un gran emporio turístico. Un pueblo que nace antes de la guerra es un pequeño pueblo y pasa a ser un gran emporio turístico, en paralelo con lo que es la evolución propia de España hasta la entrada a la democracia y el fin de la dictadura. Bien, esas dos cosas son las que tengo entre manos ahora mismo. Siempre con la historia de telón de fondo. Sí, y con la magia. Con la magia. Sí. A veces la historia también es mágica, ¿no? Y nos descubre maravillas. Sin duda. Maravilla es Lo que solo el tiempo sabe, Neverland, de Antonio Fuster Juárez. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado esta noche con nosotros en el Marcapáginas. Muchas gracias a ti, David. Un placer.